Y bueno, mi gente, así como lo vieron en el título de este video, en el día de hoy les estaré enseñando cómo podremos liberar un pago retenido de PayPal en tan solo par de segundos. Entonces, este procedimiento lo debe de realizar la persona que le ha enviado el pago a ustedes. Así que ya saben, si a ustedes le han enviado un pago y ese pago a ustedes le llega retenido, pues ese procedimiento, ustedes se contactan con la persona que le envió el pago y le dice que haga este procedimiento para que el pago se libere de una manera rápida y fácil, mi gente. Entonces lo que vamos a hacer es que este procedimiento no lo vamos a hacer directamente desde la aplicación de PayPal, ya que ese paso no está en la aplicación. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a nuestro navegador. Primero le muestro. Bajamos acá y como pueden observar, yo aquí he enviado un pago a un compañero y él me dice que el pago le ha llegado retenido. Como pueden observar, aquí esa persona me manda aquí la foto que tengo o sea que el pago le ha llegado retenido. Como pueden observar, tiene una retención de tantos dólares y así como pueden observar. Ahí sale todo. Y sale que yo le he enviado ese pago y sale que es retenido. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a nuestro navegador y vamos a entrar a la página oficial de PayPal desde el navegador. Como pueden observar, aquí estamos ya en PayPal, pero desde nuestro navegador. Entonces, vamos a bajar por acá y vamos a ubicar esa persona que nosotros le hemos enviado el pago, que sería esta persona. Yo le envié 30 dólares y le ha llegado retenido. Entonces, pulsamos sobre el pago de esa persona, le damos ahí y aquí vamos a bajar hacia el final a donde dice aquí reportar un problema. Le damos acá y acá esperamos a que nos cargue a otra página, o sea, a otra ventana. Vamos a esperar a que termine de cargar todo esto. Y una vez cargue eso, le vamos a dar a este apartado que dice qué tipo de problema desea reportar. Y le vamos a dar a este que dice no recibí un artículo que compré. Le damos ahí. Y aquí vamos a bajar hacia acá abajo. Y acá donde dice hubo varios artículos en el pedido, lo vamos a poner a que no. Y aquí dice que compró. Le vamos a seleccionar la segunda opción que dice servicio, boleto o contenido digital. Le damos ahí y aquí donde dice agregue más detalle, aquí ustedes le pueden poner el pago está retenido. El pago está retenido. Y si quieren le pueden poner, por ejemplo, solucionarlo lo más antes posible, qué sé yo, cualquier cosa. Y aquí le vamos a dar en enviar. Entonces, mi gente, se me salió aquí la página. Después que ustedes le den a enviar y le salga ese mensajito, le va a llegar un correo que se ha abierto como un caso. Veanlo aquí, su caso se ha presentado. Entonces, ahora le acaba de llegar un correo, o sea, le debería de llegar un correo. Nos vamos a nuestro correo, nos vamos acá. Y aquí, como pueden observar, dice su mensaje se ha enviado a tal persona, tararán, dice su mensaje sobre la compra que realizó en ediciones, tararán, ha sido enviado de una forma, tararán. Entonces nosotros le vamos a dar aquí donde dice ver detalles del caso. Le damos ahí. Y aquí vamos a esperar unos segunditos a que nos redirija de nuevo a PayPal. Entonces, una vez aquí, le vamos a dar aquí donde dice cerrar este caso. Inmediatamente ustedes le den a cerrar ese caso, ya ahí la aplicación detectará como que ustedes recibieron el artículo y eso, y el pago se va a liberar inmediatamente. Le damos aquí donde dice cerrar caso. Como pueden observar, dice seguro que desea cerrar esta tarjeta. Dice, una vez que se haya cerrado el caso, no podrá reportar otro problema en esta transacción. Si está esperando un reembolso o un reemplazo del vendedor, los recomendamos que cierre este caso después de que lo reciba. Entonces, si le damos aquí en sí cerrar este caso, ya a esa persona se les estaría liberando lo que es el pago que ustedes le acaban de enviar. Usted marcó este caso como resuelto, este caso está cerrado, o sea que ya ahí el caso está resuelto, como quien dice, nosotros recibimos el artículo y a esa persona se le va a liberar el pago. Entonces, ya de esa manera tendrán lo que es el pago liberado inmediatamente. Su caso fue cerrado, pam, y de ahí ya a esa persona le estaría llegando lo que es el pago ya hábil para utilizarlo.
Entonces yo le pedí a esa persona que me mandara un capture ya cuando el pago se le haya liberado. Entonces después que nosotros hicimos ese procedimiento, como pueden observar, ya a esa persona le sale lo que es el saldo que yo le acabo de enviar. Como pueden observar aquí anteriormente en el apartado de su saldo, le salía así, le salían los fondos retenidos, pero ya ahora lo tenemos, o sea, esa persona lo tiene hábil para utilizarlo. Así que de esta manera pueden liberar el pago de una manera muy fácil. Así que si tienen algún inconveniente, como pueden observar, tararán, ahí están los correos del caso y todo eso que ya ha sido resuelto. Así que ya ustedes saben, mi gente, como pueden ver, a esa persona le sale este anuncio, este caso está cerrado, cerró su caso, tararán, no se les solicitará ninguna acción. Desde el momento los fondos retenidos han sido liberados y ya están disponibles en su cuenta, como pudieron observar. Entonces, de esta manera es que se hace todo ese procedimiento. Así que ya ustedes saben, como pueden observar, ahí me dice que eso los correos fue lo que llegaron y todo eso. Así que ya ustedes saben, mi gente, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y les haya servido de mucha ayuda. Así que bye bye.